Damos gracias a Dios porque cada uno de nosotros en el área que se mueve es un héroe. Pero es importante saber que, y de gran estímulo, que la gloria postrera, como el Señor lo dijo, será mayor que la primera. Quiere decir que a medida que avanzamos, va a venir una gloria mucho mejor. Es decir, vamos a ver nosotros cosas extraordinarias porque el Señor se ha de glorificar en el tiempo. Por eso uno de los propósitos que tiene Dios con la iglesia y sus ministros es convertirlos en una bendición para los países, para las ciudades, para los pueblos, para los rincones, para los lugares donde realmente no hemos tocado. Y yo creo que las ideas que se están formando en este tiempo, como esta idea de José Cepaz, es exclusivamente porque nosotros queremos convertirnos en una bendición para la sociedad. Innegablemente la sociedad va a ser beneficiada, pero al mismo tiempo, lógicamente es una estrategia divina en donde Dios se va a glorificar con un mensaje. ¿Por qué quiere Dios que nosotros seamos una bendición para las ciudades y los países o los rincones? Porque las ciudades están en decisiones espirituales. O sea, o son de Cristo o son del diablo. Por eso nosotros debemos de ir hacia afuera. Porque yo quiero hablarle a usted en este día de la unción de la mente apostólica. La unción de la mente apostólica es hacia afuera de la congregación. Es hacia los lugares en donde debemos de salvar almas. A través de, hermano querido, de estrategias. Usted sabe que el Señor, una de las estrategias que le enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos, fue pescar hombres. Y sabemos que en la pesca de hombres, nosotros vemos diferentes tipos de pesca. Está la pesca, por ejemplo, que es individual, que es con anzuelo, que es una pesca no muy productiva, pero es efectiva. Después vemos la pesca nosotros con la atarraya o con la red que le llamamos, ¿verdad? Que es lo que, hermano querido, agarra diferentes clases y tipos de peces, que es lo que se está proyectando hoy en este evento que se va a hacer acá en José Cepaz. Pero también, hermano, hay otra pesca que es la más inteligente que debe de hacerse para que de esa manera podamos hacer que la iglesia pueda impactar a la sociedad, y es especialmente en la pesca con arpón. Usted sabe que para pescar con arpón hay que saber pescar. El arpón pesca ballenas, pesca peces grandísimos, pero hay que saberlo usar, porque si no lo sabemos usar, olvídese. Y eso se hace con inteligencia, eso se hace con sabiduría, eso se hace exclusivamente, hermano, con un conocimiento. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y yo creo firmemente que debemos de entender este principio que el Señor en el principio de su ministerio desarrolló. Por eso se está desatando un tiempo para los últimos días de un derramamiento de unción apostólica y profética que va a ser, hermano, una gloria tremenda, porque es un diseño de Dios. O sea, el derramamiento de unción apostólica y profética dentro de la gracia de Dios es un diseño que está encerrado en el nuevo pacto, que es diferente a los diseños del antiguo pacto. Por eso es que vemos que la palabra apóstol no existe, al menos no se mira en el Antiguo Testamento definidamente, sino que podemos sacar luces, ¿verdad? Y ejemplos que podemos mencionar de hombres que tenían una mente apostólica, pero no estaba definido. Cuando llega el Señor, entonces, hermano querido, podemos ver nosotros la manera de cómo en el nuevo pacto se iba a desarrollar esa mente, que el diablo en el tiempo
la apagó, la empolvó e hizo que incluso mentes extraordinarias en el Evangelio de Cristo, hombres y mujeres, ahora no, hermano querido, no la crean. Hubieron organizaciones tan pesadas y buenas en el pasado, pero que estancaron a la iglesia, estancaron el principio fundamental de lo que es realmente vivir en el Evangelio de Cristo. Pero Dios en su misericordia había dejado escrito en la palabra que en el último tiempo, y eso de parte de Dios viene, que dice así en el versículo 17 y 18 de Hechos, dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios. Oiga esto, esta es una definición que viene desde el corazón de Dios, es un diseño. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. ¿Oyó? Sabemos que esta es una palabra profética que se va a cumplir en toda la dimensión en el milenio, pero Pedro la sacó de contexto para aplicarla a la iglesia, para que de esa manera empezara la iglesia con un espíritu profético poderoso, que lo podemos ver nosotros claramente, hermano, en el libro de los Hechos, cómo se manifestó poderosamente. Y es impresionante porque Dios lo va, hermano, hoy, y se están gestando, porque estos eventos de multitudes que se están generando, se está gestando porque una gloria se va a presentar mayor, en donde los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores tienen que tener mente apostólica para poder hacer que esto suceda. Porque note que aquí el Señor está involucrando a toda la familia. Está involucrando, hermano, a los jóvenes, a los niños, está involucrando a los ancianos, está involucrando, hermano querido, a los siervos y a las siervas. Porque esto quiere decir que viene un avivamiento de gloria como nunca antes se ha vivido en la historia. Nunca antes se ha vivido en la historia. Incluso el mismo Señor dijo bien claro: y vosotros haréis cosas aún mayores de las que yo hice, pero no hemos llegado ni siquiera a los pies de eso. Pero está profetizado que lo vivirá la iglesia del final y los ministros del final. También, hermano, esto quiere decir que se multiplicarán los siervos y las siervas para predicar con mente apostólica y profética, pero gente que conoce el nuevo pacto, la gracia de Dios. Porque no es lo mismo el tipo de profetas y el tipo de apóstoles que se va a levantar y que Dios tiene preparado para este tiempo. Son apóstoles y profetas, hermano, de gracia, que entienden lo que es la gracia, que entienden lo que es toda gracia, que entienden lo que es la multiforme gracia, para poder llevar refrigerio a la iglesia, para poder restaurar, levantar y hablar de lo que Dios tiene en el último tiempo, la restitución, que es la carta más maravillosa y gloriosa que Dios ha revelado en este último tiempo para aquellos que le amamos, para aquellos que vamos a llevar el evangelio a los rincones de esta tierra. ¿Por qué le digo esto? Porque eso fue lo que hizo la diferencia cuando comenzó la iglesia de Cristo. No nos olvidemos que el patrón, hermano, es la iglesia del principio. La iglesia del principio entendió el patrón, porque los hombres que, hermano, ministraron a la iglesia, la ministraron con mente apostólica. Entonces los siervos y las siervas que se van a activar es para que tomemos las ciudades, los barrios, los rincones, y así de esa manera llevar el nombre de Cristo en alto, como este evento maravilloso que, hermano, va a llevar el nombre de Cristo en alto, porque ese es el que tenemos que poner en alto.
¿Me explico? Eso sí, los líderes, los siervos, las siervas, los niños, los jóvenes y los ancianos con mentalidad apostólica van a jugar el papel más importante dentro de este evento glorioso de la gloria postrera. Porque así comenzó. Y yo en un momento le preguntaba al Señor, y también ahí se mencionan los ancianos en la recta final. Note que si hay un anciano en la recta final, quiere decir que hay algo, hermano, que tiene que terminar todavía esta persona. Y es impresionante porque yo a las ancianas que tengo, por ejemplo, en la congregación, yo, hermano, hablo con ellas. No solamente hablo con ellas, hago que oren por mí y que cumplan su ministerio. El ministerio de ellas es soñar. Y yo cuando hablé con estas ancianas que tengo, una de 90 y otra de 85 años, y les explicaba acerca del ministerio que Dios les dejó escrito acá, y los ancianos soñarán sueños, implicaba que estas personas iban a ayudar dentro del ministerio porque ya no tienen la movilidad física, pero sí pueden recibir revelación a través de sueños. Y me he quedado asombrado de las revelaciones que han recibido en este último tiempo, hermano. Y cómo me han apuntalado a personas exclusivamente y me han dicho, esa persona o ese ministro, esto y esto y esto y esto, y cabal, hermano. Y le digo, siga con su ministerio. ¿Por qué ancianos? ¿Sabe por qué? Porque se va a necesitar de ellos para que lleven el freno y apuntarle en el camino. Porque cuando hay experiencia, y lógicamente la experiencia tampoco quiere decir que en cierta manera son las canas, pero en cierta manera es la comunión que tienes con Dios también. Pero en este caso de ancianos, hermano querido, si sacamos una figura del Antiguo Testamento, vamos a ver que allá, hermano, se usaba un buey viejo y un buey joven dentro de la siembra. El buey viejo era para que vaya lo recto, que vaya donde se siembra el surco, que vaya recto. Y el buey joven se necesitaba para que le diera la fuerza verdaderamente a la siembra, o ¿me entiende? O lo que se estaba haciendo. Entonces ponían un buey viejo y un buey joven, y hermano, y era tremenda la cosecha. Pues en el último tiempo se va a necesitar de todo el combo de la familia. Por eso debemos orar y debemos interceder y debemos, hermano querido, ministrar el bautismo con el Espíritu Santo para los niños. Porque ellos van a jugar para los jóvenes, para nuestros hijos. Nuestros hijos deben de profetizar. Porque dice la Biblia, y vuestros hijos profetizarán. Quiere decir que es una gloria que todavía no se ha manifestado en todo el combo de la familia. Vuestros jóvenes tendrán visiones, quiere decir van a ser visionarios. Gente que va a tener visiones no solamente para tomar una carrera, sino también, hermano querido, para desarrollarse dentro de la vida natural. Y esto me impactó a mí, hermano, porque la mujer en el pasado fue apagada en toda la dimensión por el legalismo. Pero dice, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, darán mensajes proféticos. Dice, esto quiere decir que va a venir una ola de mujeres, un ejército de mujeres que Dios tiene preparadas para usarlas en este tiempo sin violar los principios elementales que están escritos, hermano querido, en la palabra, sin violar el gobierno que Él tiene. Porque hoy, hermano, el diablo también va a usar mujeres también que se salgan de eso que es el orden establecido en el gobierno de Dios. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque entonces vamos a necesitar todo tipo de personas dentro de la iglesia para que funcionen. Entonces la iglesia de Cristo y su apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, porque hay muchas personas que han ignorado ese versículo de Hebreos 3:1, cuando dice que Cristo es el apóstol y sacerdote de nuestra fe. O sea, ese sacerdote y apóstol de nuestra fe empezó, hermano, con mente apostólica, y su iglesia
sus ministros, los que tienen sus genes espirituales, tienen que terminar con esa mentalidad. Recuerde que papá, y los que tenemos hijos sabemos, papá es el ejemplo de ese niño y ese niño hace lo que uno hace. Nosotros tenemos a Cristo como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Quiere decir, la mentalidad de mi papá yo quiero tener, porque esa mentalidad es la que me va a marcar la diferencia con la que voy a vivir. Claro, la diferencia es que va a terminar, hermano, con más gloria que el principio, porque la gloria postrera es mayor que la primera, pero no hemos llegado ni a los pies a eso. Tenemos que movilizarnos sobre esa mente para ir hacia afuera. También, hermano, debe de terminar así, porque la comisión, escúchelo por favor, esto es muy importante este tema, hermano. La comisión apostólica no se ha terminado, como muchos élites religiosas piensan que ya no existe, que ya terminó. Pero no ha terminado. ¿Por qué le digo esto? Porque empezó con los 11 apóstoles, porque Judas ya no estaba, pero ellos ya se murieron y están con el Señor. Mire, hermano, esto es importante que lo comprenda usted, porque ellos no terminaron la comisión apostólica que les delegó el Señor. Los 11 apóstoles no terminaron. Después Matías entró, los 12, podemos decir también, no terminaron la comisión. Incluso, y asústese en esto, ni siquiera salieron de Jerusalén. Y la comisión no era quedarse en Jerusalén. La comisión está escrita en Mateo capítulo 28, cuando dice así la escritura en el versículo 16 al 20, cuando dice, o el 18, dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos, no en Jerusalén solamente, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga esto: enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga, todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, no hasta el fin de ellos, no hasta el fin de la iglesia de Hechos, no, porque los Hechos no se ha cerrado, está abierto, sino hasta el fin del mundo. La comisión es ir a ser discípulos de todas las naciones hasta el fin del mundo. Pero ellos no salieron de ahí, ellos se quedaron ahí. Lo tremendo es que como los apóstoles se mueren, tuvieron que delegar la comisión a otros apóstoles. Claro, ya no del Cordero. Y esa es otra confusión que muchos no conocen. Ya no del Cordero, porque los del Cordero son 12 nada más. No existen apóstoles del Cordero, pero sí existen apóstoles del Espíritu Santo. Apóstoles del Cordero se acabaron, pero los apóstoles del Espíritu Santo van a llevar la gloria mucho mayor. Porque un solo apóstol, que es el apóstol Pablo, relevó a 12 apóstoles del Cordero. Este hombre, perito arquitecto de la iglesia, que lo llama Dios de esa manera, fue el hombre que escribió el 75% del Nuevo Testamento. El hombre que comprendió el diseño, que comprendió la mente, que comprendió la gracia que iba a ser impartida en los siglos venideros. Por eso, hermano, esto nos enseña que para que la comisión siguiera, esta que está aquí, para que siguiera era necesario los relevos ministeriales. Ahí entra Pablo, Bernabé, Silas, Epafras, Timoteo, Tito, Filemón, hermano, y un montón. Y todos los que hay, como 30 y pico. Por eso, hermano, los apóstoles del Espíritu Santo, y esto hay que entenderlo también, son distintos. Por ejemplo, Pablo era diferente que Bernabé, era diferente que Silas, era diferente que Andrónico, era diferente que Junías, era diferente que Epafras, hombres mencionados directamente apóstoles. Yo no sé de dónde sacan, hermano, las tradiciones hoy que no existen y que el único apóstol aprobado es Pablo. No, lea la Biblia.
Y esto es tremendo porque incluso, mire, y dice que cuando uno va a la Biblia y ve, dice uno, qué tremendo es esto. Claro, hay que entender que dentro de la diversidad de apóstoles que se iban a levantar y que Dios iba a tomar para los tiempos finales, no todos tienen la misma categoría. Incluso los de Jesús eran distintos. Habían apóstoles, hermanos, discípulos que eran discípulos bien cercanos de corazón, a los cuales tenía otra intimidad el Señor con ellos, como lo era Juan. Juan era un apóstol, hermano querido, que tenía ese coloquio con el Señor mucho más que todos los demás. Incluso a él fue el que se le dijo quién era el traicionero. A él fue quien se le dijo quién era el ladrón. El Señor le dijo, mira, el ladrón es Judas. Por eso él lo menciona. Pero después había otro tipo de apóstoles que eran los apóstoles que podían ir al monte a recibir gloria de Dios, revelación de otro tipo, que era Pedro, Juan y Jacob. Y a los otros 8 lo dejó al pie del monte. O sea, eso nos indica que hay categorías. Por eso los apóstoles del Espíritu Santo son distintos. Por ejemplo, Pablo era diferente que Bernabé, que Silas, que Andrónico. Incluso, mire, Epafrodito. Oiga esto, por favor. Y esto es tremendo cuando lo encontré yo. Epafrodito era otra clase o tipo de apóstol. ¿Sabe cómo lo llama Pablo? Pablo lo llama apóstol y ministro de mis necesidades. Filipenses capítulo 2 versículo 25 en la Biblia de las Américas, en la nota. Epafrodito, apóstol y ministro de mis necesidades. Era un hombre que estaba al pie del cañón para las necesidades del apóstol. Es el que llegaba y lo pitaba: Pablo, aquí vengo con munición, aquí vengo con esto, aquí vengo con lo otro. Yo estoy aquí para suplirte las necesidades. Quiere decir que se movía. Entonces, todo esto nos enseña que la iglesia empezó con mentalidad apostólica para marcar diferencia en la sociedad. Nosotros tenemos que marcar diferencia en la sociedad porque estamos siguiendo hacia afuera. Por eso, hermano, para que nuestros jóvenes, nuestros niños no sean destruidos, deben de ser instruidos con mentalidad apostólica. Como lo fue Tito, como lo fue Filemón, como lo fue Timoteo, que su madre Loida era, su abuela, Loida era tremenda. Y desde el principio le enseñó esa mentalidad. Incluso lo puso a los pies del apóstol Pablo, que lo llamó hasta hijo. Porque era un hombre que hablaba, dice Pablo, como él. Ahí les mando a Timoteo, porque se habla como que yo estuviera ahí, igualito. ¿Por qué le digo todo esto? Porque si Cristo se tarda 50 años más, ellos son los que tomarán las ciudades, los barrios, nuestras iglesias, las revolucionarán. Mire, la mentalidad apostólica es la mejor herencia que le podemos dejar a un hijo. Es la mejor herencia, que te vea vivir de esa manera, como un pionero de Dios. Entonces, el llamado de Dios es volver a trabajar con mentalidad apostólica como al principio, para impactar a la sociedad. ¿Qué impactó a la sociedad? ¿Qué impactó a aquella sociedad religiosa, aquella sociedad culta? ¿Qué fue lo que lo impactó cuando vino Cristo y de entre los 70 llamó a 12 y los llamó apóstoles directamente? Claro que ellos no entendían, no comprendían esa mentalidad, pero el Señor quería que quedara plasmada no solamente en el principio de su ministerio, sino en el final de su ministerio, que es lo que estamos haciendo hoy nosotros. ¿Por qué? Porque el espíritu apostólico desarma las artimañas del diablo. Lo hemos visto cuando hemos leído los hechos, cuando hemos leído las cartas de Pablo. Hemos visto cómo la mentalidad apostólica en cada ciudad era una plaga, dice. Era como un cáncer que llegaba y, hermano, y hacía revolución en la ciudad. Hacía revolución donde llegaba. ¿Por qué? Porque era una mentalidad que tiene ese principio espiritual. Claro, el diablo en la historia ha querido dividir los 5 ministerios de Efesios 11. ¿Para qué? Para que en la iglesia hayan áreas descubiertas. ¿Por qué la iglesia fue raquítica durante tanto tiempo?
¿Por qué la iglesia se volvió religiosa y monótona tanto tiempo? Que ni siquiera aplaudían en muchos lugares, mucho menos danzar, mucho menos adorar, mucho menos exaltar a Dios, mucho menos gritar aleluya, gloria a Dios. Se volvió así porque se mutiló el ministerio, es decir, ha querido desaparecer la unción apostólica y profética que el Señor estableció en el nuevo pacto. El Señor en el nuevo pacto estableció una unción, hermano, apostólica y profética de gracia. Por eso, hermano, la iglesia debe de saber que no todos los apóstoles hacen lo mismo. Y aquí lo dice el apóstol Pablo mismo allí en Primera de Corintios. Se lo leo rápido para no quitarle mucho tiempo. Primera de Corintios 3 del 6 al 9 dice así: yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, apóstoles, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Oyó? Aquí dice, aunque todos son una misma cosa, apóstoles, no todos tienen la misma función. Quiere decir que los necesitamos los unos a los otros, porque no todos tienen la misma función. Unos trabajan de esta manera, tienen una unción especial de esta manera, otros tienen unción especial de esta manera. ¡Qué tremendo! Yo me admiro de ver hombres, hermano querido, aquí sentados, aquí que estamos, de que tienen una unción especial para, hermano, funcionar dentro de la iglesia. Y debemos de unir esas funciones. Claro, la recompensa de seguro será diferente por la labor que cada uno hace. Innegablemente que es así. Ahora, trabajar con mentalidad apostólica nos permite tener una visión en túnel. Es decir, solo miras la meta. Y eso es clave para el ministerio que, hermano, está desarrollando uno. Por eso Pablo y Silas no les afectaban los golpes y las heridas, porque tenían una meta. Y aunque eran golpeados innegablemente, incluso por la sociedad, por los religiosos, etcétera, ellos seguían adelante hacia la meta. La meta era como un blindaje. Lo bueno que yo miraba también es que cuando uno va bajo la unción de la mentalidad apostólica, hace que el caído se levante y la gente encuentre el triunfo. Si tú tienes una mentalidad apostólica y profética, no solo vas a llevar, hermano, una unción diferente, sino que al mismo tiempo vas a llevar un espíritu de restauración tremendo y de esperanza y de restitución, porque sabes tú que Dios en el último tiempo va a restituir todo lo que perdiste y lo que hemos perdido. Se va a restituir para llevarnos a esta gloria que será mayor, si es que nos metemos en el combo de lo que Él nos está proponiendo. Lo bueno es que cuando uno va bajo la unción de la mentalidad apostólica, hace eso. Ahora, mire, lo que destaca una mentalidad apostólica del Espíritu Santo es que son pioneros, no colonos. Quiero enseñarle esto. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque los colonos son buenos, pero nunca tienen un desarrollo total. ¿Por qué? Porque solo trabajan hacia adentro de la congregación. Solo trabajan hacia adentro, hermano, donde está su perímetro. En cambio, los pioneros trabajan hacia afuera a la aventura nueva que muestra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque han aumentado la fe. El Señor quiere que aumentemos la fe, que crezcamos en la gracia. Note que tenemos que crecer en la fe y tenemos que crecer en la gracia también. Quiere decir, necesitamos que el Señor aumente la fe, como decían los discípulos: Señor, aumentanos la fe, porque queremos hacer el trabajo pionero. Por eso, hermano, el que se vuelve pionero con mentalidad apostólica
no hay diablo que lo detenga. No ha nacido diablo que lo detenga, ni obstáculo, ni problema, ni situación, ni circunstancia, ni nada. Porque ese pionero sabe que Dios no está pensando en términos terrenales, sino que está pensando en términos eternos. Está pensando en términos eternos. Si nosotros pensamos en términos terrenales, mire, cada uno de nosotros estuviera hundido ya. Porque si usted piensa en términos eternos, ahorita ni siquiera estuviera funcionando por tantas cosas que le han pasado, tantos derribos que han habido dentro de la iglesia de Cristo. Pablo mismo nos enseña que dice derribado, pero no destruido. Quiere decir, me voy a volver a levantar. ¿Me explico? ¿Entiende usted? Entonces necesitamos nosotros entender el diseño que Dios puso en nosotros. Si usted tiene la seguridad en su corazón que ha sido llamado a ser apóstol, que ha sido llamado a ser profeta, que ha sido llamado a ser evangelista, pastor o maestro, quiere decir que usted, hermano querido, tiene un compromiso tremendo. ¿Por qué? Porque usted es parte del evangelio puro y verdadero de mentalidad apostólica. ¿Por qué? Porque los dones y el ministerio son irrevocables. Quiere decir, yo me tengo que levantar, truene, llueve o relampaguee, como decía el apóstol Pablo cuando decía: no se me dijo que predicara el evangelio, sino que en la eternidad, quería decir en el diseño de Dios, se me dijo, se me ordenó hacerlo. Hay una orden, hay un diseño que viene del cielo, diseñado para el ministro que realmente sabe que ha sido llamado. Si tú sabes que has sido llamado, no importa con todos los conflictos que quizás hayas pasado en la vida, tú tienes que volver otra vuelta al ejército, a pararte. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es de esa manera. Necesitas, hermano querido, volver a incautar la mente, a la mente apostólica, para levantarte, hermano, como Dios ha diseñado ya en su palabra. Entonces esto es muy importante. Los colonos son buenos, pero nunca tienen un desarrollo. Pero Dios quiere que nos convirtamos en pioneros. Entonces los pioneros trabajan hacia afuera, a la aventura, a lo nuevo que muestra el Espíritu Santo, porque han aumentado la fe. Por eso, hermano, el que se vuelve pionero con mentalidad apostólica, no hay demonio que lo pueda destruir. Quizás puedas sentirte un poco así, hermano, en las luchas, en las pruebas, en el desierto, pero tú sabes que has sido llamado. Lo más impresionante es que si vives como colono, oiga esto, partirás de esta tierra sin experimentar los últimos días gloriosos del nuevo vino, del nuevo mover del Espíritu Santo de Dios. No lo vas a experimentar porque hay un vino nuevo. Y el vino nuevo no se va a echar en odres viejos ni en odres remendados. Quiere decir, tengo que tener un cambio de mente. Tengo que proceder, tengo que hacer un cambio total. Por eso es que, Señor, el llamado de Él es cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Saca el odre viejo para que el vino nuevo que voy a derramar en el último tiempo no se rompa en ti. Ahora, la iniciativa, esto es muy importante y voy terminando. La iniciativa para trabajar con una mentalidad apostólica pionera no fue de ningún hombre, fue un diseño de Dios. Por eso Cristo, repito, de entrada en su ministerio terrenal, llamó apóstoles y luego ellos tuvieron su desarrollo en la vida. Porque es un diseño que dijo el Padre: este diseño lo quiero para el nuevo pacto. Quiero que mi pueblo, mis ministros, quiero que de entrada, quiero que vivan de esa manera. Y claro, la iglesia cuando adoptó en el principio, y vemos una iglesia pujante, vemos diáconos como Felipe, como Esteban, como Timón, vemos gente, hermano, tremenda, que eran llevados, hermano, incluso volando para que fueran y arribaran a un tipo que iba leyendo la Biblia como el eunuco, hermano querido, y de esa manera fueran transformados, cambiados, bautizados, y luego, y hermano, volver otra vuelta volando a otra ciudad. Lo vemos nosotros, claro, porque era una iglesia que caminaba de esa manera. Era una iglesia que se desarrollaba. Nos asombramos nosotros cuando leemos y vemos, Dios mío, hermano, a un Esteban siendo apedreado y de repente levanta su rostro y viendo al Hijo, hermano, de Dios ahí con el Padre. Eran diáconos.
Después vemos un Ananías, un discípulo desconocido que está orando en su casa y viene y se le revela el Señor y le dice: ve y ábrele los ojos al apóstol Pablo, porque es un hombre que ya lo tengo frito ahí, lo acabo de convertir. Le dijo: no, Señor, si ese hombre es un asesino, no, ya ahora lo acabo de convertir. Ve, no agarró ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Mateo, a nadie de ellos, sino agarró a un discípulo. ¿Por qué? Porque esa mentalidad apostólica y pionera es una mentalidad de una unción poderosa que la reparte Dios para que todo aquel que la adopte pueda, hermano querido, funcionar en su gloria. Y eso es lo que vemos nosotros aquí claramente, hermano. Por eso yo le insto a la iglesia y a todos los ministros primarios a trabajar con la mentalidad apostólica pionera. ¿Para qué? Para derribar todo lo que el enemigo ha sembrado en las mentes, que ha hecho que se obstaculice el evangelio apostólico de Cristo. Recuerde que el evangelio es apostólico. Mi papá es el apóstol de todos los apóstoles. Ahí lo dice Hebreos 3:1. Él es mi papá. Por ende, si es mi papá, yo quiero que esa sabiduría se transfiera. Nosotros como padres transferimos transferimos sabiduría a nuestra familia como padres. Nuestros hijos aprenden de nosotros, hasta cómo nos paramos, hasta cómo hablamos, hasta las malas palabras. Si habla malas palabras, el niño las repite. Sí, entonces yo quiero ser parte de esta iglesia. Recuerde, la unción de la mente apostólica viene dotada con una carga espiritual de poder, sabiduría, revelación y manifestación de los dones y el fruto del Espíritu Santo. Así viene esa mente, porque es la mente que nos ha enseñado a nosotros acá en la Escritura, que es lo que en el nuevo pacto se ha desarrollado. Usted sabe, hermano, que esto es tremendo. Entonces yo termino, el objetivo es avivar el reino que llevamos por dentro para establecerlo en los hogares de todos los rincones de la tierra. Es ir hacia afuera, que esos son los eventos que se están ahora promoviendo, y por eso me gozaba al oír de este evento. Estamos yendo hacia afuera. Ojalá que ese evento tenga el objetivo de que haya un mensaje para salvar almas. De seguro lo va a haber. Si no, para regalar cosas, solo para regalar cosas, vamos a llevar todos barrigones al infierno a todos. ¿Ah? Yo creo que va a llevar un propósito divino, que hay que orar por ese propósito divino de cómo vamos ahora en esa pesca, aunque se va a pescar peces buenos y peces malos, innegablemente, definitivamente, pero Dios lo va a transformar a través de su poder y va a haber una cosecha tremenda. Eso es una mentalidad apostólica, trabajar hacia afuera, que es lo que hacía la iglesia del principio. Amén. Vamos a orar, hermano, y darle gracias a Dios en este día. Gracias al Señor por su atención, por estar acá y por haber venido a esta reunión apostólica y profética. Damos gracias a Dios por ello. Y quiero orar y bendecir a cada uno de los que están acá primeramente, y a aquellos que quizás también nos estarán viendo por YouTube, que queremos compartir también estas enseñanzas con ellos. Usted que está ahí viéndonos por YouTube, varón de Dios, mujer de Dios, usted ha sido llamado para que en el nombre poderoso de Jesús pueda integrar a aquellos que van a cerrar el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos no se cerró porque la iglesia del final lo iba a cerrar. Y aquellos que estuviéramos en este tiempo y que nos aprovecháramos de lo que el Espíritu Santo está repartiendo, porque el Señor dijo que sería repartido y profetizó que en el último tiempo habría una gran gloria y una revolución apostólica y profética. También le invitamos para que se una a ese evangelio que es pionero hacia afuera, y así de esa manera pueda ser bendecido. Vamos a orar y bendecir. Padre, gracias. Te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias por cada apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor que está en medio de nosotros acá. Los bendecimos, Padre. Agradecemos
a tu nombre, Señor, por haberlos traído a muchos de lejos, pero que están aquí con nosotros hoy. Bendecimos en gran manera los eventos que se avecinan, oh Dios del cielo, en esta República Argentina, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús, tú puedas, oh Dios del cielo, darnos una unción fresca en ese momento, para poder impartirla, impactar en cada barrio, cada lugar, cada pueblo, cada ciudad, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a aquellos que se van a unir a ser hombres y mujeres pioneras del evangelio verdadero y apostólico que comenzó con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Dele un aplauso fuerte al Señor, dérselo a Él.